En este video vamos a desarrollar la ecuación del coeficiente de restitución. Vamos a deducir su fórmula y esto trata del tema choques o colisiones, que en física no es más que cuando dos o más cuerpos coinciden en el mismo lugar al mismo tiempo y se desarrollan una serie de ecuaciones respecto a lo que sucede cuando estos cuerpos entran en contacto. Como ya hemos dicho, la ecuación del coeficiente de restitución surge del concepto físico de los choques o colisiones. En este caso vamos a usar, la deducción se va a basar en el uso de la ecuación de la conservación de la energía cinética y la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Vamos a considerar que tenemos dos cuerpos con masa M1 y M2 que se mueven con velocidades iniciales de U1 y U2. Aquí las velocidades iniciales se destacan con la letra U y las velocidades finales V1 y V2 se destacan con la letra V para poder distinguir que hay unas velocidades iniciales y unas velocidades finales y poder distinguirlas fácilmente. El choque es completamente elástico, es decir, que se define elástico como que la energía inicial es igual a la energía final. Es decir, no hay pérdida de energía en el choque. La ecuación de la conservación de la energía sostiene que la energía cinética del primer cuerpo, un medio de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado, más la energía cinética del cuerpo 2, que es un medio de la masa 2 por la energía inicial del cuerpo 2 al cuadrado, es igual a la energía cinética de la masa 1, que está dado por un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más la energía cinética de la masa 2, que sería un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Esta ecuación es una expresión de la energía cinética inicial y la energía cinética final, y lo único que expresa es que la suma de las dos energías cinéticas iniciales de los cuerpos M1 y M2 tienen que ser igual a la energía cinética del cuerpo al final. Vamos a despejar de estas fórmulas las masas, pasando la masa 1 hacia el lado izquierdo de la ecuación y la masa 2 hacia el lado derecho de la ecuación, de manera que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 V1 al cuadrado pasa con el signo negativo al lado izquierdo y un medio de la masa 2 por U2 al cuadrado pasa al lado derecho con el signo negativo. Como todos los términos de esta ecuación tienen el coeficiente 1 medio, podemos eliminarlos porque es un término común para todos los términos de la ecuación. Así tendríamos que, si factorizamos en el caso del lado izquierdo de la ecuación por M1 y en el lado derecho de la ecuación por M2, nos quedaría que M1 sería igual al producto de M1 por U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado, sería igual a M2, a la masa 2, por V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Y esta sería nuestra ecuación A, que vamos a combinar con otra ecuación y a obtener el coeficiente de restitución.
Por otra parte, vamos a considerar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, que dice que la masa 1 por la velocidad inicial 1, que es la cantidad de movimiento de la masa 1, más la masa 2 por U2, que es la cantidad de movimiento de la masa 2, la cantidad de movimiento inicial, sería igual a la cantidad de movimiento final de la masa 1 más la cantidad de movimiento final de la masa 2, expresado como M1 por V1 más M2 por V2. Si colocamos M1 en el lado izquierdo de la ecuación y M2 en el lado derecho, como hicimos en la ecuación anterior, entonces la expresión M1V1 pasaría al lado izquierdo de la ecuación con el signo negativo, y la expresión M2U2 pasaría al lado derecho de la ecuación con el signo negativo. Igual que hicimos en la ecuación anterior, vamos a factorizar por el factor común. En el lado izquierdo el factor común es M1 y en el lado derecho tenemos el factor común M2 y nos da la ecuación 2. Lo que a continuación hacemos es que dividimos la ecuación A que ya hemos obtenido, que fue obtenida sobre la base de la ley de la conservación de la energía cinética, entre la ecuación B, que fue obtenida sobre la ley de la conservación de la cantidad de movimientos. Nos da una expresión como la que tenemos aquí, donde pueden observar que tanto en el numerador como el denominador del lado izquierdo de la ecuación tendríamos M1 e igualmente en el lado derecho de la ecuación tendríamos M2 tanto en el numerador como en el denominador, de manera que podríamos simplificarlos. Y así tendríamos que, simplificando M1 en el lado izquierdo y M2 en el lado derecho, tendríamos una expresión como la que se muestra a continuación, que es que la diferencia de cuadrados de la velocidad 1 menos la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2 entre la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial final 1 sería el lado izquierdo de la ecuación. Similarmente tendríamos para la velocidad de la masa 2, pero noten que las velocidades finales están inversas, ¿verdad? En el lado izquierdo U1 queda positiva, mientras que en el lado derecho U2 queda negativa, y viceversa para V1 y V2. Muy bien, entonces aquí tendremos que usar un poco nuestro conocimiento de álgebra y utilizamos el producto notable conocido como diferencia de cuadrados, que sabemos que en el caso de la diferencia de cuadrados, en este caso sería U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado, se desarrolla como U1 más V1 por U1 menos V1. E igualmente en el lado derecho de la ecuación, V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado se desarrollaría como V2 más U2 por V2 menos U2. Entonces, podemos notar que la expresión U1 menos V1 está en el numerador del lado izquierdo y en el denominador, por lo cual puede ser simplificado. E igualmente sucede en el lado derecho. Así que tendríamos aquí que nos quedaría solamente U1 más V1 es igual a V2 más U2. Si pasamos la velocidad inicial y la velocidad finales para uno y otro lado de la ecuación, en el lado izquierdo pasamos las velocidades finales,
y las velocidades iniciales en el lado derecho, nos quedaría una expresión como V1 menos V2 es igual a U2 menos U1. Y esta expresión es válida si el choque es completamente elástico, es decir, si no se pierde energía cinética, porque hemos partido de la base de que la energía cinética se conserva, porque hemos partido de la ley de la conservación de la energía cinética. Sin embargo, no todos los choques son completamente elásticos. Existen los choques conocidos como choques inelásticos. Y en ese caso la relación cambia. Para determinar los choques inelásticos se calcula la velocidad, la relación entre la velocidad relativa final, V1 menos V2, entre la velocidad relativa inicial, U2 menos U1, y se le denomina coeficiente de restitución E. De manera que la expresión anterior nos lleva a despejar U2 menos U1 sobre pasándolo al lado izquierdo de la ecuación, y esa expresión queda expresada como igual al coeficiente de restitución. Cuando el coeficiente de restitución es 1, se dice que el choque es completamente elástico y la relación se aplica para se conserva la energía cinética. En el caso de que el choque sea completamente inelástico, es decir, que hay pérdida de mucha de la energía, entonces E sería igual a 0 y la relación de las velocidades tendría que ser que V2 menos V1 entre U1 menos V2 sería 0. El coeficiente de restitución tiene un valor entre 0 y 1 y depende de la energía que se disipe en el momento en que existe la colisión o el choque. Hay que notar que la expresión del coeficiente de restitución tiene la particularidad de que las velocidades del cuerpo 1 y el cuerpo 2, cuando la velocidad final de la velocidad 1 se resta de la velocidad 2, en el denominador la expresión es inversa, es decir, la velocidad inicial del cuerpo 2 se le resta la velocidad inicial del cuerpo 1. Y vemos que en la siguiente expresión V2 menos V1 entre U1 y U2 expresa también esa particularidad de que las velocidades finales, en este caso el cuerpo 2 menos el cuerpo 1, en el denominador sería al revés, el cuerpo 1 menos el cuerpo 2. De manera que ese es un tip que deberíamos aprender para memorizar la ley o el coeficiente, la fórmula del coeficiente de restitución. Y de esa manera podemos haber deducido el coeficiente de restitución a partir de dos leyes fundamentales de la física, que son la ley de la conservación de la energía cinética y la ley de la conservación de la energía de la cantidad de movimiento, P, que es el producto de la masa por la velocidad. Aquí vamos a hacer mención de Marie Sklodowska-Curie, mejor conocida como Marie Curie, quien fue una científica polaca del principio del siglo XX, que tuvo 30 años dedicada a la investigación científica y que descubrió la radioactividad y fue merecedora del Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Fue la primera persona, hombre o mujer, que recibió 2 premios Nobel en la historia. Es una científica muy destacada y una de las mujeres más destacadas en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer.